Conversaciones. María Elena Ramírez. La pandemia en el Perú. Muerte, pero vida. ¿Tú te contagiaste? ¿En qué mes te contagiaste? Yo me contagié después de que levantaron el aislamiento social. Ya mis familiares empezaban a fallecer, mis amigos, vecinos. ¿En qué mes te contagiaste? Fue en el pico de la primera pandemia en agosto del 2020. Pero antes... El pico fue el 2020. Tú me comentabas por WhatsApp que En esos tiempos. tengo uno del 16 de abril del año 20. Tú dices algo así como... Ahí estaba, pero todos estábamos ahí estresados. Tú dices, el Canal 2 y el 5 sí, ni me hicieron caso. Cuando vinieron al hospital a entrevistar al gerente, mintiendo que había todo, mandaron a seguridad detrás de mí y no me dejaron hablar. Cuando se fue la prensa, le dije al gerente que hay un Dios que todo lo ve. Y todos lo tienen, a todos los tienen en una carpa al costado del baño portátil, sentados en una silla de ruedas. Como estaba contaminando, no podíamos llevar celular, pero ya otra colega filmó, las que están en las carpas filmen. Ya enviamos al sindicato médico que lo está difundiendo, etcétera, etcétera. Era marcadamente dramático. ¿Cuál era el problema ahí que quería evitarse que se supiera por parte del Canal 2 o del Canal 5? Porque esta es la época en que está de ministro Víctor Zamora. Él está entre marzo del 20 y julio del 20. Justamente me hace recordar, para todo el Perú fueron tiempos dramáticos. Ya no habían camas y toda la prensa venía siempre, ¿no? Siempre estaba afuera de los hospitales, ¿no? Entonces nosotros, impulsados por los otros colegas, queríamos mejoras, porque algunos ya no tenían mascarillas, pues en esos tiempos, ahora los tiempos son diferentes, ahora ya nos abastecen, ya era tiempo crítico. Pero no podíamos acercarnos a quejarnos, y tal vez en ese momento ellos tenían razón, porque si no podíamos asustar a la población, ¿no? Pero parece que de lo que yo recuerdo que me contabas... Sí, pedíamos ayuda, había los sindicatos. Las condiciones de atención en emergencia de parte de médicos y enfermeros y enfermeras era absolutamente precario, ¿no? Sí, mientras eso se daba en todas las emergencias, pues también luchaban por hacer nuevos ambientes. Como le comenté, ya en ese tiempo ya iban construyendo otras torres, ¿no? Habilitaron más torres para la atención de los pacientes. Pero esas vivencias, han pasado 4 años ya, no lo recordaba mucho, pero sí todos, pienso que no solamente en Lima, ¿no? A nivel nacional sucedió ello. Pero ya eso ya se sabía, porque ya el mismo presidente dijo de que nuestro sistema de salud no era bueno, ¿no? Pero el sistema no es la causa, ¿no? Sino los malos profesionales o los malos políticos que no ponen en forma, que no financian, que no ponen a profesionales en los puestos más absolutamente claves, ¿verdad? Cuando empieza la pandemia, llega, en mi concepto, hasta el aburrimiento, la presencia del presidente Vizcarra al mediodía, todos los días, en que empieza a contar historias y cuentos, etcétera, etcétera. ¿Qué te pareció de lo que puedes, desde tu subjetividad, entender la gestión de Vizcarra y de sus ministros, de Zamora y luego de Pilar Macetti? Ni ellos mismos sabían, ¿no? Ni el presidente. Era una enfermedad desconocida. Ellos no supieron responder en su momento, ¿no? Imagínense cómo estaba España, cómo estaba Europa, nosotros tampoco, ¿no? Un momento sí, la misma Macetti, ella fue la que nos dijo: salgan a marchar, salgan a pedir, están en su derecho de reclamar, ¿no? Tienen que hacerlo. Ella fue la que nos dijo, y fue así que
También ya todos los hospitales salieron pues a hacer sus marchas y a solicitar pues mejoras de atención en su momento. Dijiste hace 3, 4, 5 minutos que ha pasado ya tiempo, estamos 2024 y que ya no lo recordabas. Quisiera hacerte algunas preguntas sobre esto de recordar o no recordar, ¿no? O recordar o tenerlo presente. Hay una palabra que en ciencias sociales se usa bastante, que es resiliencia, y que tiene que ver con algo a lo que pudiera entendérsele como virtud, y que es la capacidad de resistencia ante el embate del drama, del sufrimiento, del dolor, del miedo, del desastre, etcétera, etcétera. Es hacerle frente con mayor éxito al drama, al dolor. Pero podría verse de otra manera, ¿no? Que es lo que yo ya te he dicho en alguna otra oportunidad, y es el hecho de que el ser humano no tiene tanta capacidad de sufrimiento, ¿no? Si experimenta la muerte de una persona cercana, sufre, pero si experimenta la muerte de 20 personas, o 30, 40, 50, no va a replicar el sufrimiento por 20, 30 o 40 veces. Es decir, hay un límite. Y yo te contaba una anécdota. Escuché en un parque una señora que estaba sentada en una banca y decía, bueno, le preguntaba a una amiga, supongo, con la que estaba hablando por celular, y decía, bueno, ¿y a ti cuántos familiares se te murieron? ¿No? Y ella a su vez decía, bueno, a mí se me murió con la pandemia mi mamá y una hermana. Y le contaba cosas, mientras yo caminaba lentamente por el parque, luego de regresar de comprar café, lo que fuera. Es decir, me daba la impresión de que el ser humano no está sufriendo todo el tiempo, a pesar de que sufra la muerte del papá, de la mamá, de un hermano, de la esposa, de un hijo, etcétera, etcétera. Y en el caso de las enfermeras, ¿eso cómo se experimenta? Una pregunta de verdad que... Porque, digamos, cómo sufre esta persona, se puede ver como que, vaya, qué empática, ¿no? Pero cuando se ve una persona que no sufre, o que ve pasar los muertos, etcétera, etcétera, y es como si fuera, no sé, que sale el sol o que está lloviendo. En un inicio era impotencia, ¿no? Tristeza, porque también somos seres humanos. Tristeza el de no haber podido hacer más por esa persona. Sí, algunas se deprimían, lloraban. Nosotras conversábamos bastante, ¿no? Sobre todo, ¿qué te decían las personas, no? Hacíamos lo posible, hacíamos videollamadas y todo, se despedían, pero de todas maneras eso quedaba en muchas de nosotros. Somos humanos, somos personas que atendemos personas. Uh-huh. También sentía, sobre todo cuando venían adultos mayores, uh-huh, ¿no? Sabíamos, ¿no? De repente la prioridad que le iban a dar también, porque ya no habían ventiladores, en un tiempo que ya no había, no solamente bueno, esta es la experiencia también de muchas, yo soy docente también de especialidad, y muchas me contaban, ¿no? Que lloraban, salían del turno llorando. Lo mejor que hacíamos era después del turno conversábamos, y algunas ya no querían ir a su casa. Fue por eso que muchas nos fuimos, porque no queríamos contagiar a nuestras familias y ver este sufrimiento de las personas. Pero nosotras también, hay un artículo donde hubieron... no recuerdo qué hospital lo hizo, donde las enfermeras salieron estresadas, ¿no? Estresadas, depresión, caída de cabellos, ¿no? Hemos también sentido esto. Para nosotros no ha sido fácil preparar 5, 6, 7, 10 cadáveres, ¿no? Ha sido muy difícil también. Pero después cuando no es que nos mecanicemos, sino que teníamos que ser fuertes frente a este desastre pues que estábamos viviendo, que nunca habíamos, era una guerra, ¿no? Era la guerra invisible. La emergencia empieza en marzo de 2020. ¿En qué momento tomas la decisión de salir de la casa donde vivías, en una especie de
edificación en que se comparte con tus con padres mis otras colegas y algunos hermanos. ¿Cuándo sales de ahí para evitar contagiar a tus padres? En la primera ola, en la primera ola. Ya cuando, ¿En marzo mismo o en sí, abril? en marzo, porque Catrín, mi colega de Italia, ella, bueno, vivía sola con su esposo que es policía, pero ella ya decía que su amiga, que su colega, así lo dijo textualmente, había contagiado a su familia. ¿Sabes de muchos casos de médicos que contagiaran Sí, a sus supuesto. padres, a su esposa, Sí, o enfermeras que contagiaran sí, a sus hijos sí, y que eventualmente morían? Sí, bastante. Eso fue después, pero yo me fui la tercera semana de marzo y regreso ya cuando mis familiares empiezan a fallecer, vecinos, amigos, en el mes de junio, ¿no? Junio ya regreso, porque ya levantaron el aislamiento social. Entonces dije, bueno, ahora me toca cuidar a mi familia, ¿no? Y fue en agosto que ya todos nos contagiamos. Pero sí, como usted me dice, sí hubo médicos muy tristes, ¿no? O sea, hubo una técnica de enfermería que contagió a su papá y su papá falleció, era en el mes de marzo. No venía la policía ni podían levantar el cadáver, porque así como en Europa, o sea, lo que se vio en Europa se triplicaba acá, se triplicaba. Entonces ella no podía, nadie pedía ayuda a nosotras de que cómo podía ser para que a su papá lo preparen, le den un certificado de defunción, porque ya su papá falleció en su casa, ¿no? Entonces sí, fueron dramas, ¿no? Testimonios de los médicos que se hospitalizaban, que pedían de que traigan a su papá, y finalmente ellos también fueron llevados a UCI, fueron llevados médicos que contagiaban a sus esposas, que no sabían que eran vulnerables, ¿no? Estaban ahí. Médicos, enfermeras. Referiste hace unos minutos a adultos mayores. Sé de muchos casos, obviamente por la prensa, pero también tú me lo referiste en algún momento, siendo que había una escasez total de camas UCI y un abarrotamiento de la emergencia, había que decidir, voy a ponerlo de esta manera, quién se salvaba y quién no, o mejor dicho, a quién se le atendía y a quién no se le atendía. Yo entendería que por sentido común, si hay una persona joven de 20 años, se me ocurre, 25, 18 o 15, y un adulto mayor, un hombre o una mujer de 70, 75, 80, el privilegio debe ser por quien tiene más probabilidad de sobrevivir a la atención. ¿Funciona así? No siempre, eran tiempos de guerra. No, pero sí, y no siempre, pero en los tiempos de guerra... En los tiempos de guerra, eso fue conocido por la prensa a nivel nacional, ¿no? Que o sea, había que tomar había que decidir decisiones. Inclusive cuando recuerdo un médico que vino con su mamá, él se dio la cama a su mamá y él se quedó sentado ahí agitado. O sea, habían acciones de verdad alerosas de los propios profesionales de la salud, ¿no? Ajá. Pero eso sí, no es un secreto, ¿no? Eso lo dijo la prensa, los mismos médicos aceptaron lo que usted mencionó, ¿no? Priorización. Pero menos mal que esos tiempos ya pasaron.